A todos nos encontramos de nuevo en un espacio de charlas con la decana. En el día de hoy me encuentro acompañada de dos profesores del área de lenguaje de nuestra facultad y vamos a hablar en la mañana de hoy de literatura. En primer lugar, con la profesora Marta Fajardo. La profesora Marta está vinculada desde hace 23 años en la Facultad de Humanidades y pues siempre se ha destacado por liderar procesos, además de escritura académica, de apoyar a los estudiantes en los cursos de lectura y escritura y en otros espacios extracurriculares en la promoción de la escritura creativa. Marta, nos presentas un nuevo libro, Apocalipsis de María y otros cuentos de tu autoría. ¿Cuál es el origen de este libro? Cuéntanos de qué se trata, cómo surgió. Estos son unos cuentos cortos, casi mini cuentos, que surgieron después de otro libro que yo escribí de solo mini cuentos. Entonces consolidé ese libro y seguí como con energía para hacer otro libro. Se murió mi cuñado y en el taller en el que trabajo, que es de la universidad, con profesores de la universidad, les dije que ese año quería hacer un libro que hablara de las mujeres y la muerte, por lo que vi el día del entierro de mi cuñado, por la forma en la que los hombres asumen la muerte y por la forma en la que las mujeres asumen la muerte. Entonces, todo el año estuve trabajando en esos cuentos. Cuéntanos de esos temas inspiradores en la escritura creativa y cómo se puede coger un tema cualquiera para, para formar en escritura creativa y cuál es tu percepción sobre la enseñanza además de la escritura creativa y cómo se conecta ese tema de origen en ya la producción en este caso de un cuento, por ejemplo. En un taller podemos producir si tenemos confianza en nosotros y en los demás, porque el taller te da la posibilidad de escribir y tener crítica, y esa retroalimentación es supremamente importante, pero para generar esa dinámica debe haber una dinámica afectiva muy fuerte, y creo que eso es lo que yo he descubierto a lo largo de los años y lo que más me gusta y lo que me gusta aplicar también en la clase, porque sin dinámica afectiva no, los estudiantes no te escuchan las críticas. Entonces creo que eso se conecta. En el taller lo que pasa además es que tú vas viendo cómo resuelven los problemas retóricos compañeros tuyos y vas diciendo, ay, yo hubiera hecho eso, se va aprendiendo, siempre hay interaprendizaje. En el taller en el que nosotros estamos, que es de profesores de la universidad, no hay coordinador, es decir, todos podemos ser el coordinador y hay una horizontalidad de verdad bien interesante en la que unos escriben poesía, otros escriben minicuento, otros escriben narrativa, unos están empezando, otros llevan un poco más de experiencia, pero de todos aprendemos, y eso me parece a mí maravilloso como una oportunidad para que los profesores sigamos siendo estudiantes, porque cuando uno es universitario no deja nunca de ser estudiante, que es un elemento que creo que nos mantiene frescos en ponernos en los zapatos del estudiante, en ser empáticos. Bueno, nosotros como profesores de lenguaje tenemos una tarea importante en formar en competencias de escritura académica, pero tú también formas desde la escritura creativa. ¿Por qué es importante también cultivar y fortalecer esas otras competencias en la imaginación, la sensibilidad que te da la escritura creativa? Porque muchos de los géneros de la escritura académica, por ejemplo el ensayo, que es el que más me gusta a mí, tienen que ver también con poner el yo, aunque sean académicos, tienen que ver con la expresión del yo, pero de manera más delicada, ¿no? Y cuando uno está escribiendo literatura, también tiene que ocultar el yo, porque el yo se oculta detrás de los personajes, del narrador. Entonces, en el ensayo tú estás diciendo tus ideas, pero no puedes hablar de manera directa, entonces tienes que aprender a burlar y a decir lo que tú piensas, pero en el nosotros, por ejemplo, escondido en el nosotros, escondido a veces en técnicas narrativas, por dónde empiezo el ensayo, cómo muestro un ejemplo, cómo lo narro. Hay muchos recursos que se pueden usar de la literatura para la escritura académica. Por ejemplo,
la puntuación que se usa para la narrativa que yo trabajo es la misma puntuación que se utiliza para la escritura académica, porque es una puntuación que se inventó Ernest Hemingway, que es periodista. Entonces, en puntuación, el ritmo del ensayo es un ritmo corto y también el ritmo de la narrativa contemporánea es corto. Entonces, el uso de la puntuación yo lo aprendí, la verdad, yo no lo aprendí en el mundo académico, yo lo aprendí en la narrativa contemporánea y lo enseño desde la narrativa contemporánea. Entonces, creo que formalmente, también recuerdo cuando he escrito ensayos en compañía, yo soy la encargada siempre de escribir el comienzo del ensayo, porque el comienzo del ensayo tiene que atraer al lector y yo lo hago desde lo narrativo. Entonces siempre me asignan, usted haga el inicio, porque el inicio atrapa y tiene muchas características de lo narrativo. Y también les enseño a mis estudiantes, bueno, a ver, vamos a pensar qué quiero yo expresar, cómo pongo mis emociones ahí sin que se vean muy fuertes, sino que sean atractivas para el lector. Pues Marta, siempre es un gusto hablar contigo y aprender tanto de ti. Me encantaría hablar más porque además es un tema con el que me identifico, pero pues tengo aquí a mi izquierda esperando al profesor Daniel Montoya, con, con el que también vamos a hablar de literatura, pero un poco más desde la poesía. El profesor Daniel es coordinador del área de lenguaje, está vinculado desde hace más 4 años de tiempo completo con nosotros. Bueno, pues es reconocido por los importantes premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional con sus libros de poesía. Con nosotros, con Ediciones Univagué, se editó el año pasado y este año 2 libros, Políptico del Aire y el Manual de Paternidad. Y tiene un nuevo libro y nos presenta el profesor Daniel Montoya, La soledad de las hormigas. Entonces, Daniel, cuéntanos cuál es la inspiración ahora de este libro de poesía. Bueno, La soledad de las hormigas es un libro de microrrelatos y cuentos breves que tienen una prosa, creo que a veces poética. Es un libro inspirado sobre todo en lo que estamos viviendo actualmente, Fadia, que es el gran tema de las migraciones, ¿no? Y las dificultades que existen al respecto. La soledad de las hormigas parte de la metáfora porque las hormigas son seres coloniales, ¿no? Son seres que nunca están solos, ¿no? Entonces, averiguando un poco sobre las hormigas, me enteré que la única vez que una hormiga se encuentra sola es cuando se va a morir. Entonces, cuando la hormiga se siente enferma, se aparta de la colonia para que eso que tiene, esa enfermedad, no afecte a las demás. Entonces, la única vez que una hormiga está sola es cuando se va a morir. Entonces, esa situación me parece a mí que es una metáfora muy bonita sobre lo que estamos viendo en el tema de las migraciones, las soledades en las grandes ciudades, porque me parece que el hombre está muy solo, ¿no? Y esa soledad lo va llevando poco a poco a la muerte. Bueno, tú en tu obra siempre estás conectando temas de reflexión, siempre estás teniendo una postura muy política en la producción que tú haces desde la poesía. Uno se imagina cuando va a escribir un texto argumentativo, quizá un expositivo, una hora cualquiera del día para empezar a hacer una reflexión, una exposición de unas ideas o argumentar algo. Pero para ese tipo de producción que requiere inspiración, de tiempo, ¿en qué momento especialmente tú escribes? ¿Cuáles son esas horas en las que puedes producir esta obra tan hermosa como la que tú nos has compartido? Sobre todo en la noche, en las horas de la madrugada, siempre digamos que a veces para producir en términos artísticos y también en términos científicos, siempre es necesaria la calma mental, es muy importante para términos de creatividad, la tranquilidad que uno tenga en ese momento, y los momentos pues más tranquilos a veces son cuando ya uno está a punto de dormirse o cuando recién se levanta, ¿no? Entonces la mente está muy tranquila y en ese momento pues se logran unas asociaciones
interesantes que en otro momento quizá no se hubieran logrado, pero que son asociaciones resultado de problemas que uno tiene en la cabeza o de búsquedas, ¿no? Uno está buscando respuestas, las tiene ahí, no las encuentra quizá en el momento en que uno quiere, pero digamos que inconscientemente el cerebro sigue trabajando. Entonces, en esos momentos en los que uno está tranquilo, es que se logran a veces esas soluciones, ese eureka, ¿no? Que uno tanto desea. Bueno, pues constancia, disciplina es lo que pues evidencia uno que te caracteriza pues para poder pues trabajar y producir, porque evidentemente en el horario cotidiano pues muy difícil uno que le llegue la inspiración y poder reflejarla. Finalmente, también quisiera preguntarte, perdón, sobre por qué una facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales es importante la promoción de la literatura y la conexión con la producción literaria, la reflexión alrededor de ella. ¿Por qué tiene que ocupar un lugar importante en una facultad de Humanidades o especialmente, no en una facultad de Humanidades, en nuestra facultad? Bueno, siempre se relaciona sobre todo la poesía con los sentimientos, ¿no? Y a veces de hecho con la misma sensiblería, pero resulta que lo que es la poética como tal y la misma narrativa son elementos mucho más fuertes de lo que parece. No solamente es para mostrar emociones, lo cual se hace y se puede hacer desde luego, pero también la poesía contemporánea busca también mucho la reflexión, busca la contemplación, busca a veces problematizar el mismo mundo, ¿no? Y a veces un poema, por ejemplo, o a veces un texto breve como un cuento, a veces puede ser más efectivo que toda una tesis, ¿no? En su manera de divulgar y en su manera de impactar a veces a un lector. A veces dicen algunos, puede a veces un poema tener mucho más impacto y puede ser más fácil de comunicar o más fácil de promover entre una comunidad. Bueno, pues Daniel y Marta, muchas gracias por haber compartido conmigo en este espacio. Entonces, tenemos La Soledad de las Hormigas, Apocalipsis de María y otros cuentos. Tenemos un ejemplar acá en la decanatura, pero también si están interesados en la biblioteca de la universidad, los invitamos a leer. Producción tan importante de profesores nuestros, de nuestra universidad, de nuestra facultad. A todos, muchas gracias por la atención.